caso de neumonías virales han hablado por la parte de sobreinfección. Recuerda que la neumonía bacteriana en la comunidad es una de las principales enfermedades que creo que todos debemos manejar desde médicos generales, porque es con lo que se van a chocar desde sus serums y ustedes van a ser los únicos médicos en su puesto de salud. Más o menos en epidemiología, en Estados Unidos se ha visto que de 2.74 por cada 1.000 habitantes de Ohio y Pensilvania han desarrollado una neumonía adquirida en la comunidad. Es la causa más frecuente de mortalidad en infección de vías respiratorias, más que todo en adultos mayores, ¿no? La población más afectada son mayores de 65 años. La incidencia anual es de 5 a 11 casos por cada 1.000 habitantes de la población adulta. Y de este total de pacientes que han hecho neumonía, un 22 a 42% van a necesitar una atención hospitalaria. Y de este porcentaje, digamos, de 22 a 42, solamente un 30% van a llegar a ser un acto grave y que van a llegar a UCI o a ventilación mecánica, ¿no? Ya. En Perú, hablando de epidemiología de Perú, esto sacado del Ministerio de Salud, en Perú se ve más o menos un porcentaje de 11.6%, es la tercera causa de muerte por infección de vías respiratorias agudas y se ha detectado aproximadamente 20.000 muertes anuales por neumonía. Esto recordar que esto es la base de datos hacia el año pasado. O sea, antes de COVID, este año, al menos por la pandemia, la epidemiología y la estadística va a cambiar bastante porque los certificados de defunción básicamente salen como neumonías virales o por coronavirus, básicamente, ¿no? Entonces, ustedes sabrán que ahorita toda disnea, toda dificultad respiratoria, toda admisión, siempre se está descartando COVID. Bueno, recordar que la neumonía adquirida por la comunidad básicamente se da por una inflamación aguda del parénquima pulmonar que va a estar dada por microorganismos y manifestada por signos de infección sistémica y cambios radiológicos. Como les mencioné en la exposición pasada en la clase, el signo típico que debemos buscar tanto en una radiografía de tórax como en una tomografía es el broncograma aéreo. Importante recalcar que para decir que es neumonía adquirida en la comunidad, el paciente no debe haber sido admitido en algún hospital o atención médica en las últimas 3 semanas, porque si no estaríamos hablando de una neumonía intrahospitalaria tardía, ¿no? Ya. Dentro de los signos y síntomas que comprometen el tracto respiratorio inferior, tenemos una respuesta inflamatoria sistémica que se evidencia el compromiso en la radiografía de tórax, una tomografía, como les mencioné, básicamente con el broncograma aéreo. En el proceso inflamatorio se va a estar desencadenado por diversas especies, no puede ser bacterias, virus, hongos o parásitos, pero en este caso estamos hablando de las bacterias. Lo que básicamente genera este proceso inflamatorio, la consolidación que se forma a nivel, bueno, que se puede ver en la placa radiográfica o tomografía, va a causar una alteración a nivel del intercambio gaseoso y va a generar esto una liberación de citocinas y mediadores inflamatorios. Lo que va a afectar principalmente es el tracto respiratorio inferior, que son los bronquiolos, alveolos, y en esta zona obviamente se va a generar la reacción inflamatoria, ¿no? Que va a impedir una difusión adecuada de los gases. Normalmente la vía respiratoria es un área estéril. Recuerden que la vía respiratoria tenemos los cilios que van a eliminar polvo o sustancias que puedan entrar por el filtro que tenemos a nivel de la nariz y que puedan llegar a pasar a la tráquea, ¿no? Pero normalmente es un área estéril. Normalmente, ¿cómo los microorganismos pueden llegar a producir una neumonía? Por ejemplo, en un paciente anciano, en un paciente que es alcohólico y que se haya quedado dormido, puede ser consecuencia de una microaspiración o inhalación de material en aerosol o por una lesión, por una diseminación metastásica que puede ser de sangre, como un émbolo, ¿no? Un émbolo séptico en sí a nivel pulmonar que nos va a generar una consolidación, más que todo en pacientes que tengan septicemia o sean quizás tengan a nivel de las válvulas cardíacas, una endocarditis, no me acuerdo la palabra, que pueden generar émbolos sépticos, ¿no?
Normalmente, cuando se da una infección o se da una neumonía adquirida en la comunidad, básicamente va a estar dada porque las defensas del huésped están bajas, va a haber una exposición al microorganismo que va a ser agravada básicamente por el factor de riesgo adicional y la inoculación, ¿no? Cuando entra el microorganismo, inocula y crece y forma el consolidado, la neumonía, generando las molestias. Básicamente un esquema de resumen. En la fisiopatología tenemos que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar, que la infección va a llegar a los pulmones por vía inhalatoria, por diseminación hematógena, y esto va a generar una injuria activa a nivel de los leucocitos, se van a liberar macrófagos, polimorfonucleares, y esto va a generar o va a activar la cascada inflamatoria liberando citocinas. Y esto va a generar que se forme un exudado a nivel intraalveolar, el saco alveolar se va a llenar como de agua. Y esta agüita que se va a quedar ahí va a generar liberación de radicales libres, congestión vascular, destrucción de paredes alveolares y pérdidas de integridad del surfactante, lo que va a impedir una difusión adecuada de los gases. Si este consolidado es extenso y ya causa una inestabilidad hemodinámica, una insuficiencia respiratoria severa, por ejemplo, llamamos nosotros cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 35, tenemos una presión de oxígeno menor a 60 a nivel del mar o menor a 50 a nivel de la altura, estamos hablando de un shock séptico y es un riesgo de muerte alto, ¿no? Y el paciente es tributario básicamente para la UCI o para ventilación mecánica. Dentro de los microorganismos más importantes que quiero que se queden grabados en sus cabecitas es básicamente el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es el germen más importante implicado en la neumonía adquirida en la comunidad. Si bien es cierto, es la causa más frecuente de casi todas las neumonías, pero el más importante implicado acá es el Streptococcus pneumoniae y neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos otros, Streptococcus aureus, haemophilus, más que todo en pacientes con EPOC, por ejemplo, tenemos los gram negativos, o los anaerobios que van a estar básicamente, si les preguntan, un paciente alcohólico que se quedó dormido y posteriormente desarrolló insuficiencia respiratoria, entonces este paciente estaremos sospechando que ha hecho una neumonía aspirativa. Entonces, ¿qué microorganismos tenemos en la cavidad oral normalmente? Tenemos anaerobios, que eran una neumonía por anaerobios, que su característica radiológica o tomográfica es que estos tienden a cavitarse, porque obviamente son anaerobios, producen gas y se cavita a nivel pulmonar, ¿no? Tenemos otro tipo de bacterias, bacteroides, fusobacterios, que son mucho más raros. El E. coli también es uno de los frecuentes, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, pero como les digo, el más importante acá implicado que ustedes deben saber es el Streptococcus pneumoniae. Si bien es cierto, hay otro grupo grande de otras bacterias que son infrecuentes, es algo importante recalcar que esto va a depender mucho a la data que se tenga de su zona, básicamente a nivel de Cusco, por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, saber cuál es la bacteria más, después del estreptococo, cuál es el que le sigue en frecuencia, porque normalmente los pacientes que son admitidos a un hospital por neumonía deberían tener un cultivo de secreción faríngea o cultivo de un lavado bronquialveolar para catalogar qué tipo de gérmenes y ver su sensibilidad a los medicamentos y como que tener una data de qué tipo de gérmenes tenemos actualmente, ¿no? Eso es lo más importante, se debería hacer. A nivel mundial sí se debería hacer y esto va a cobrar más importancia a nivel de neumonías intrahospitalarias. En los niños, recordar que los gérmenes más implicados básicamente son los virus, ellos son atacados principalmente por virus, el virus incita respiratorio, el parainfluenza, el adenovirus, el rinovirus, que básicamente están implicados en ellos, ¿no? Los chiquititos. Y como les digo, también a los adultos nos puede dar lo que son los virus, pero estamos hablando ahorita de neumonía adquirida en la comunidad, más que todo bacteriana, que está implicado con neumonía. Dentro de los atípicos, quiero recordarles en este grupo que tenemos al Mycoplasma pneumoniae, que es uno también implicado en la neumonía. Dentro de los hongos tenemos otro tipo que son listoplasma, coccidioides, más que todo esto voy a sospechar en aquellos pacientes que vienen de la selva. En los pacientes con aspergillus voy a hablar en pacientes que tengan secuela pulmonar por tuberculosis o alguna lesión cavitaria, bronquiectasias que pueden ser colonizadas.
Como les digo, acá tenemos los atípicos, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittaci. Más que todo voy a sospechar de esto en aquel paciente que me diga antecedente de crianza de aves, ¿no? Clamidia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae. Y bueno, las micobacterias, una importantísima en Perú al menos, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que también nos puede causar una neumonía. Y las micobacterias no tuberculosas, básicamente estas son las atípicas, y los parásitos, que básicamente estos lo vamos a ver en pacientes inmunosuprimidos, no lo vamos a ver en pacientes inmunocompetentes. Esta es una tabla de resumen más sobre todo para ver la epidemiología, recordar que en algunos casos, bueno, en esta tabla reportan que más que todo en los cultivos de secreción que han hecho, en un 62% no se ha identificado qué germen está implicado. Posteriormente se ha visto que las neumonías virales son las más frecuentes y luego vienen recién las bacterianas, ¿no? Pero recordar que la más importante dentro de las bacterianas es el Streptococcus pneumoniae. Igualmente aquí estamos hablando en otros países. Con neumonía, Haemophilus influenzae, legionela, que va a estar implicado básicamente en lugares donde se detecte uso de aire acondicionado. Está reportado que en Perú no es mucho, más que todo en Estados Unidos. Los demás, igualmente en esta tabla nos resumen lo mismo, resaltando todo el tiempo que el primer germen, sea donde sea en Latinoamérica, como en la otra tabla de Estados Unidos, el primer germen implicado es el Streptococcus pneumoniae. Como les dije, va a depender mucho del factor de riesgo adicional que tenga el paciente para ver de qué germen voy a sospechar. Por ejemplo, si tengo un paciente mayor de 65 años, ha usado beta-lactámicos, no ha usado, perdón, antecedente de alcoholismo, múltiples enfermedades concomitantes, inmunosupresión, por ejemplo, en pacientes reumatoides más que todo, ¿no? En pacientes que utilizan corticoides de por vida de forma permanente por la enfermedad de fondo, esos pacientes son inmunosuprimidos, el riesgo de adquirir una neumonía es mucho más altas. Entonces, en estos pacientes sospecharé, porque son pacientes inmunocomprimidos, que tenga estreptococcus pneumoniae, pero la sensibilidad de este paciente va a ser resistente a penicilinas. ¿En qué pacientes voy a sospechar que tengan gram negativos o enterobacterias? Voy a pensar en un paciente que sea, por ejemplo, geriátrico, ¿no? Que esté en un asilo o que sea un personal de salud que se dedique a cuidar pacientes que sean de un hogar geriátrico, en pacientes con una enfermedad cardiopulmonar de base, que tengan antecedente de uso reciente de antibióticos, múltiples enfermedades concomitantes, disfagia o aspiración, ¿no? Porque tenemos gram negativos también en la cavidad oral. La pseudomonas aeruginosa es un germen súper importante implicado también en la neumonía intrahospitalaria, pero hay pacientes con enfermedad pulmonar de base que tienen riesgo de tenerlo como colonizante, por ejemplo, en bronquiectasias o en un EPOC grave. Este tipo de pacientes, recuerden que las bronquiectasias son dilataciones bronquiales crónicas, que lo que va a pasar es se van a colonizar. ¿Qué germen resiste a esto? Básicamente la pseudomonas. Ya cuando hablemos de bronquiectasias hablaremos un poquito de tratamiento, qué es lo que se les da a ellos. En la terapia a largo plazo, por ejemplo, con corticoides, como les mencioné, o que hayan recibido terapia con antibióticos de amplio espectro por 7 días o más en el último mes. También los pacientes desnutridos tienen riesgo de pseudomonas. El estafilococo aureus es otro germen también implicado en las neumonías, tienden a ser unas neumonías cavitarias, tienden a cavitarse. Estos pacientes básicamente recuerden que son los pacientes renales en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos tienen mucha manipulación a nivel de su fístula que generan para poder dializarse. También su exposición crónica al hospital, porque ellos normalmente van al hospital 3 veces por semana a dializarse. También el abuso de drogas intravenosas, infección previa por influenza, porque deja secuelas pulmonares importantes. Bueno, el uso de antibióticos previamente. Como les mencioné, tienden a cavitarse a nivel pulmonar y básicamente cuando les hablan de una infección de piel o accesos de piel, básicamente por las drogas, vamos a hablar de Staphylococcus aureus, porque lo tenemos en la piel. La legionela, básicamente como les dije, en aire acondicionado, en pacientes fumadores, acá en Perú no lo tenemos tanto, más que todos en Estados Unidos. Y los anaerobios, recordar que en pacientes alcohólicos o que tengan problemas de disfagia o tengan microaspiraciones, ¿no?
Como les mencioné, la característica de Staphylococcus aureus tiende a cavitarse y generar abscesos pulmonares. Y recuerden que donde hay una cavidad también se pueden agregar otros gérmenes como los hongos, como el Mycobacterium tuberculosis, el Aspergillosis, otras micobacterias atípicas, ¿no? Igualmente, la aspiración, como les dije, va a estar asociado más que todo a riesgo de neumonías por anaerobios. Cuando hay un daño pulmonar previo, como les mencioné, bronquiectasia, CEPOC, tenemos la pseudomonas, estafilococos. En los pacientes con EPOC hay que recordar algo importante. Ellos tienen mucho riesgo cuando les hablan de neumonía, están asociados a hemófilos influenza. Así como les digo que cuando hay bronquiectasias estamos hablando de pseudomonas aeruginosa, o cuando hablo de NAC estoy hablando de Streptococcus pneumoniae. Son asociaciones que ya lo van a ir viendo una y otra vez, no solamente ahora en pregrado, sino cuando se preparen para la residencia. Son cosas que lo van a ir revisando una y otra vez. Cuando, por ejemplo, tenemos algún paciente que te refiere que haya viajado a la cueva de las lechuzas, donde hay un montón de murciélagos, pensar en un histoplasma capsulatum, como les mencioné, exposición a pájaros o aves, Chlamydophila citasi. Y cuando mi paciente sea un paciente código o VIH y tenga su CD4 mayor a 200, recuerden que el riesgo ahí de gérmenes va a ser igual a una persona inmunocompetente. Cuando el CD4 baja por debajo de 200, ahí sí voy a pensar más que todo en gérmenes atípicos, en hongos, en micobacterias no TB, porque ese tipo de bacterias y hongos normalmente a personas inmunocompetentes no debería por qué afectarle. Su sistema inmune lo puede controlar, pero como en estos pacientes están inmunosuprimidos, desarrollan la enfermedad. Y algo importante en la clínica, cuando un paciente te habla de tos, coqueluchoide o vómito posterior a la tos, estamos hablando de Bordetella pertussis, ¿no? Es un signo característico de ellos. Básicamente la evaluación de la gravedad lo vamos a hacer de acuerdo a la letalidad que tenga la enfermedad. Va a depender obviamente, como les digo, de los factores de riesgo asociado que tenga el paciente. Normalmente el NAC tiene una letalidad, una mortalidad de 1 a 2%, elevándose a un 5 a 15% si es que el paciente se hospitaliza, o aumenta casi un 50% si es que el paciente llega a ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Igualmente, recordar que la gravedad del paciente con neumonía adquirida en la comunidad que recurre a la atención ambulatoria, consultorios y servicios de urgencia puede variar entre un cuadro infeccioso leve hasta uno de extrema gravedad con riesgo de muerte. ¿Por qué decimos esto? Porque hay pacientes que tienen síntomas leves o lo pueden manejar de forma ambulatoria, pero el estar acudiendo a múltiples hospitales o a consultas en clínicas hace que puedan adquirir un germen intrahospitalario, entonces su mortalidad se incrementa ahí. Es por eso que en la parte superior dicen, ¿no?, que puede aumentar hasta un 50%, no solamente porque el NAC se complique, sino porque en su evolución de la enfermedad puede adquirir un germen intrahospitalario. Algo súper importante que yo necesito que se lleven a casa, y básicamente quiero que lo interioricen, es esta puntuación de gravedad del CURP, porque es algo que todos los médicos debemos manejar desde el inicio, más que todo porque todos en algún momento vamos a pasar por un servicio de urgencia atendiendo de forma general. Entonces uno debe aprender a discernir qué tipo de paciente va a tener una atención intrahospitalaria o puede recibir una atención ambulatoria. Dentro del CURP vamos a evaluar 5 parámetros, que es la confusión, el estado de alerta del paciente, la U, que viene de urea, que normalmente se puede obviar si es que el paciente no tiene el laboratorio en ese momento, se puede hacer RB65, básicamente por la practicidad, ¿no? Si la frecuencia respiratoria es igual mayor a 30, si la presión de oxígeno es menor de 90 a 60, o un paciente mayor de 65 años. Si tenemos esta puntuación de 0 a 1, el tratamiento es extrahospitalario, o sea, mi manejo simplemente va a ser ambulatorio. Con un CURP de 2 voy a hacerlo ingresar al hospital, y si tengo una puntuación mayor a 3, el paciente debe ser derivado a la UCI para un manejo más intensivo. Simplemente lo que les menciono. El CURP 65, que es algo que quiero que sepan. Si bien es cierto, el CURP es uno de los más simples y está aplicado en sí para médicos en general, tenemos otras escalas mucho más detalladas, como el PCI, que básicamente ya es de forma intrahospitalaria porque medimos muchas más variables, incluso laboratoriales. Tenemos otro que es el
la escala de la ITSA de la UCI, que también necesita escalas laboratoriales, básicamente necesitamos los resultados, y el SmartCop, que básicamente se usa ya en la UCI, ¿no? Entonces, estos parámetros no los voy a leer para que no suene disco rayado, así que solamente quiero que resalten esta parte, que yo necesito que conozcan muy bien el CURP 65. Eso es lo que sí, como formación de ustedes como médicos generales, deben conocerlo sí o sí. Si bien es cierto, los parámetros del PSI son mucho más largos, porque sepan que existen, que se utilizan en los hospitales, que es suficiente porque nadie lo sabe de memoria, me incluyo tampoco, no lo sabemos de memoria, son escalas que están ya impresas literalmente y solamente las marcamos, ¿no? Y vamos haciendo una evaluación diaria del paciente para valorar cómo está mejorando o está empeorando. Dentro del tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, hay que recordar algo muy importante. Nuestro esquema va a ir enfocado al germen al que yo esté sospechando. Básicamente, mi pilar del tratamiento está asociado a un beta-lactámico y a un macrólido. Dentro del beta-lactámico, el primero que tenemos, y aunque suene trillado, como todos sabemos, es la amoxicilina, y es el primer estándar en sí, ¿no? No sé por qué muchos pacientes tienen la idea de que la amoxicilina les va a quitar el dolor de garganta, muchos vienen con esa idea, así que hay que explicarle al paciente siempre que la amoxicilina es un antibiótico, no es un AINE, no es un antiinflamatorio, ¿no? Entonces recordar esto, que en la terapia del paciente tiene que ser un beta-lactámico con un macrólido. ¿Por qué lo asociamos al macrólido? Porque sospechamos que puede estar asociado a una neumonía atípica, y en las atípicas normalmente responden a los macrólidos. Si en algún momento el paciente tiene alergia a los beta-lactámicos, podemos usar los fluoroquinolonas, ¿no? Y en los pacientes que tengan una neumonía severa, o sea, que tengan un acceso hospitalario ya, tanto hospitalización o en UCI, ampliaré mi espectro de cobertura antibiótica, básicamente asociándola a una fluoroquinolona. Si bien es cierto, lo que se hace normalmente acá es ampliar nuestra beta-lactámico, pero a uno de más amplio espectro, por ejemplo, una piperacillina tazobactam, porque básicamente eso ya lo voy a ver a nivel intrahospitalario, ¿no? Tomar mis sistemas de laboratorio, y lo más ideal o lo más importante sería ver la sensibilidad de mi germen, ¿no? Que es el estreptococo neumonía, debe ser sensible o no, y básicamente guiarme de los antecedentes que tengas. Si tiene un antecedente de ingreso previo, neumonías previas, si es diabético, hipertenso, si el paciente dializa, todo eso va a jugar para definir qué tratamiento yo le voy a dar a mi paciente cuando ingrese al hospital, ¿no? Como les mencioné, que está, por ejemplo, acá normalmente escalamos así. No responde a un beta-lactámico, por ejemplo, la hemocita ingresa al hospital, le damos piperacillina tazobactam, 4.5 cada 6 horas. Podemos también de forma alternativa utilizar el cefepime, 2 gramos cada 8, ceftazidima también, y escalando un pilar más arriba tenemos el imipenem cada 6 horas, o el meropenem, o el ertapenem, ¿no? Si estamos sospechando que de forma, bueno, eso vamos a hablar de neumonía intrahospitalaria, pero está asociado a Staphylococcus aureus, tenemos que pensar en los MARSAs. Y los MARSAs básicamente tenemos la vancomicina, si es que el paciente no tiene daño renal, o el linezolid, si es que tiene compromiso renal, básicamente por el metabolismo. El levofloxacino también se puede usar, pero al momento, al menos en Lima, el levofloxacino no lo usamos de forma rutinaria, solamente lo reservamos para casos de tuberculosis, porque recordarán que es una droga de segunda línea en el manejo de tuberculosis MDR, y más que todas las neumonías, si es que un paciente está hospitalizado, tengo acceso periférico, debo darle algo endovenoso, no tendría mayor utilidad darle vía oral si es que mi paciente lo voy a manejar de forma intrahospitalaria. ¿A qué le llamamos una neumonía no respondedora? Básicamente cuando el paciente no responde favorablemente, como su nombre dice, hay un empeoramiento de los síntomas y hay una lenta resolución. Puede ser por una diseminación de la infección o un desarrollo de complicaciones, incluso la muerte. Entonces hay que estar evaluando constantemente a nuestro paciente cómo está evolucionando, ¿no?
el control laboratorial básicamente lo hacemos cada 48 horas y se supone que si el paciente está yendo bien, el requerimiento de oxígeno debería bajar. Y si hay un empeoramiento, valoraremos laboratorialmente cómo está, si está empeorando, rotaremos de antibiótico o si gasométricamente veo que cumple criterios para ventilación mecánica, tendría que ir a UCI ese paciente. Ya, doctor, le trato de hacer de forma puntual para no extendernos muchísimo más. ¿Alguna pregunta respecto a neumonía adquirida en la comunidad? Doctor, una pregunta, disculpe, en lo que vendría a ser en gérmenes anaeróbicos, si el paciente tiene una neumonía por aspiración, ¿el tratamiento es similar, betalactámicos con No. macrolidos? En ese caso, buena pregunta, tengo que agregar la clindamicina, ¿ya? Clindamicina es nuestro primer pilar de uso en neumonía sospechando en un anaerobio. Obviamente lo asocio a otro medicamento que posee un beta-lactámico, pero para combatir el anaerobio recuerda que tenemos la clindamicina. Si el paciente no te está respondiendo favorablemente, tenemos los carbapenems que van muy bien con los anaerobios. Ahí utilizamos, por ejemplo, el meropenem, imipenem, como les mencioné. Sí, buena pregunta, doctora. Gracias, doctor. No, no. Como prevención no existe ningún tratamiento antibiótico preventivo. Eso sí les digo, el antibiótico uno lo utiliza cuando tiene la sospecha o la confirmación clara de que tengo una neumonía. ¿Cómo piensa una neumonía? El paciente está febril, el paciente comienza con agitación, dificultad respiratoria, en la placa o en la tomografía, como les digo, van a ver un broncograma aéreo, entonces tengo mi consolidación. Y pensando en un anaerobio, voy a pensar, como les dije, en un paciente alcohólico, diabético, el mismo que te diga, doctor, estaba comiendo y justo me tragué, se me pasó algo y comencé después a hacer fiebre, comencé a tener mayor dificultad respiratoria. Entonces, básicamente, cuando sospechemos en un anaerobio es por microaspiración o algún antecedente de algún paciente que tenga una mala dentadura, porque recuerden que también en la boca, en las caries, acumulamos bacterias. Entonces, todos esos antecedentes tenemos que tomarlos en cuenta. No, exacto. No, no, no. De forma preventiva, no. En general, ningún antibiótico es de forma preventiva. Así que hay que tener cuidado, como les digo, hay que tener en cuenta, por eso es muy importante la historia clínica de su paciente. Cuando ingresa hay que preguntarle cuál ha sido, cómo se desencadenó la enfermedad. Pero no, de forma preventiva no. Doctora, disculpe, Sí, dígame. ¿cuánto es el periodo de ventana para cambiar o para rotar de antibiótico cuando vemos pues que el paciente no está respondiendo al tratamiento antibiótico que le estamos dando? Mínimo esperamos que el paciente responda como máximo a las 72 horas. Normalmente cuando el tratamiento te está yendo bien, a las 48 horas tu paciente va a tener una respuesta clínica favorable y laboratorialmente, por eso les decía, el control laboratorial es cada 48 horas, tú vas a ver, por ejemplo, un descenso de tus leucocitos, vas a ver una disminución de tu PCR, el paciente mismo te va a decir me siento mejor o la fiebre ha cedido. Todos estos parámetros, no solamente laboratoriales, también clínicos del paciente, te van a ayudar a valorar tu cobertura antibiótica. Y el tratamiento normalmente son 7 días. Otra cosa importante, si bien es cierto, en la placa o en la tomografía voy a ver la lesión pulmonar con el broncograma aéreo, recuerden que un control radiológico o tomográfico no se debe hacer tan pronto, porque si bien es cierto, el paciente ha respondido favorablemente al tratamiento, la lesión pulmonar por el consolidado va a demorar en promedio de 4 a 6 semanas en desaparecer, en resolverse. Obviamente va a depender de la extensión de la lesión. Así que por favor, eso es importante también. A veces dicen, a la semana me voy a tomar una placa para ver cómo está mi pulmón. No tiene mayor sentido, porque solamente probablemente voy a ver la misma lesión del inicio o que haya disminuido un poquito, pero realmente para ver una resolución imagenológica debo esperar unas 4 a 6 semanas.
Ya, doctores, ¿alguna otra pregunta más para poder pasar a la otra presentación? Doctora, disculpe, Sí. en el caso de que un paciente cumple los criterios, por ejemplo, la escala CUR, 2 puntos dos o tres puntos, y tenga que ser hospitalizado, muchos de estos casos se les da inhibidor de bomba de protones. ¿Ya? ¿Es preferible darle un inhibidor o es un anti-H2 o ranitidina o omeprazol? Mire, Porque hay hasta el momento algunos. se ha recomendado que si el paciente tolera la vía oral, me refiero a que si está comiendo, el paciente no debería recibir bomba de protones, porque recuerden que de cierta forma el tener una acidez gástrica es una barrera de protección. Y si el paciente está hospitalizado, con mucha más razón, porque ahí hay gérmenes intrahospitalarios, entonces la barrera del estómago de cierta forma es un factor protector. Y si nosotros lo inhibimos de forma rutinaria, porque bueno, todos deben recibir IBP, no, no es así. Si el paciente está comiendo, no debe recibir IBPs. IBP solamente recibe aquel paciente que esté en NPO o que esté usando corticoides, porque de por sí ustedes saben que los corticoides generan más acidez gástrica, ¿no? Y aumentan el riesgo de complicaciones o una úlcera gástrica, básicamente, pero no está recomendado. Si bien es cierto, hay antecedente de gastritis, podría darse un anti-H2, pero en general ningún protector gástrico si el paciente está tolerando bien la vía oral. Eso es lo que te recomienda la guía. Otra cosa importante respecto a uso de corticoides y neumonías, es algo que no lo puse en la presentación, lo voy a agregar ahora. Los corticoides en algún momento hace año y medio entraron en boda para decir que disminuía la mortalidad. Entonces, al momento se ha visto que haciendo un estudio comparativo en pacientes que recibieron su antibiótico y otros que recibieron su antibiótico más corticoides, se ha visto que la mortalidad no disminuye, solo disminuye el tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, hay que tener en cuenta esto. No está recomendado el uso de corticoides en neumonías adquiridas en la comunidad, porque básicamente lo que te vas a disminuir la estancia hospitalaria, pero no la mortalidad. Entonces no tiene mayor beneficio. Incluso nos vamos a sumar más las complicaciones de los corticoides porque te causan hiperglicemia y se ha visto en estos estudios que los pacientes cursan con trastornos de hiperglicemia, ¿no? Que no ayudaron, o sea, en algunos pacientes se complicaron más que en vez de ayudarlos. Doctora Sandra, tenemos clases de las 9 de gastro, de Ya, Marcia. recuperación. Bueno, al menos ya avancé un tema. En todo caso, les sigo debiendo lo que es neumonía Yo, intrahospitalaria. Yo lo pensaba presentar hoy día, pero bueno, la exposición de hoy día fue súper larga. ya, doctora, Ya no se preocupen, doctor. Entonces, muchas gracias y ya nos vemos el día martes y ese día lo doctora, completamos. doctora, por favor, sus diapositivas me puede pasar del primer tema